Bienvenidos a nuestra cuarta entrega de reflexión y meditación en la revelación de la palabra de Dios. Comparto la segunda parte con ustedes del sermón Un poder maravilloso que convence, de la serie El camino a Cristo. Un rayo de la gloria de Dios, una vislumbre de la pureza de Cristo que penetra el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patentes los deseos profanos, la incredulidad del corazón y la impureza de los labios. Los actos de deslealtad mediante los cuales el pecador invalida la ley de Dios quedan expuestos a su vista, y su espíritu se aflige y se acongoja bajo la penetrante influencia del Espíritu de Dios. En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. Es ineludiblemente verdad que nosotros, pecadores, poniéndonos delante de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, no dejemos de sentirnos avergonzados por nuestra iniquidad. Cuando el profeta Daniel contempló la gloria que rodeaba el mensajero celestial que le había sido enviado, se sintió abrumado por su propia debilidad e imperfección. Describiendo el efecto de la maravillosa escena, relató: las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. El alma, así conmovida, odiará su egoísmo y amor propio, y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. El apóstol Pablo lo escribió en cuanto a la justicia que la ley exige, es decir, en lo referente a las obras externas, era intachable. Pero cuando percibió el carácter espiritual de la ley, se reconoció pecador. Juzgado por la letra de la ley, como las mujeres y los hombres la aplican a la vida externa, él se había abstenido de pecar, pero cuando miró en la profundidad de los santos preceptos de la ley de Dios y se vio como Dios lo veía, se humilló profundamente y confesó su culpabilidad diciendo: en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Cuando percibió la naturaleza espiritual de la ley, vio lo horrible que es el pecado y su autoestima se desvaneció. No todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados a sus juicios, como lo hay a juicio de los seres humanos. Sin embargo, aunque este o aquel acto mal pueda a nosotros parecernos trivial, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los seres humanos es parcial e imperfecto, pero Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se lo desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter. Ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo caído. Quien comete alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo. Pero el orgulloso no se siente la necesidad alguna y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. El pobre publicano que oraba diciendo: oh Dios, ten compasión de mí porque soy pecador,
Se consideraba como un hombre muy malvado y así lo veían los demás, pero él sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios llevara a cabo en él su obra de gracia y lo libertara del poder del pecado. En cambio, la oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió. Si percibes tu condición pecaminosa, no esperes hasta hacerte mejor a ti mismo. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperarán hacerse acaso mejores por sus propios esfuerzos? ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal, dice la palabra. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persecuciones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Hemos de acudir a Cristo, así como somos. Pero nadie se engaña a sí mismo pensando que Dios, en su gran amor y misericordia, salvará incluso a quienes rechazan su gracia. La tremenda malignidad del pecado solo puede medirse a la luz de la cruz del Calvario. Cuando los seres humanos insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, que miren al Calvario. Si Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera de que los seres humanos pudieran salvarse. Sin ese sacrificio sería imposible que la familia humana escapara del poder contaminador del pecado y fuera restituida a la comunión con los seres santos. Sería imposible que volviera a participar de la vida espiritual. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios ponen de manifiesto lo espantoso que es el pecado y demuestran que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida superior, sino mediante la sumisión del alma a Cristo Jesús. Algunas veces los impenitentes se excusan diciendo que quienes profesan ser cristianos, soy tan bueno como ellos, no se comportan con más abnegación, sobriedad y equilibrio que yo. Los atraen los placeres y la complacencia propia tanto como a mí. Así hacen de las faltas ajenas excusa para descuidar su deber. Pero los pecados y las faltas de otros no disculpan a nadie, porque el Señor no nos ha dado un modelo humano sujeto al error. El Inmaculado Hijo de Dios es quien se nos ha dado como ejemplo, y los que se quejan de la mala conducta de quienes profesan creer en Él, deberían presentar una vida mejor y ejemplos más nobles. Si tienen un concepto tan elevado de lo que un cristiano debe ser, ¿no es su pecado mucho mayor? Saben lo que es correcto y sin embargo rehúsan hacerlo. Ten cuidado de las dilaciones. No postergues la obra de abandonar tus pecados y buscar la pureza del corazón por medio del Señor Jesús. En esto es donde miles y miles han errado a costa de su perdición eterna. No insistiré aquí en la brevedad e incertidumbre de la vida, pero se corre un terrible peligro, que no se comprende lo suficiente cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Espíritu Santo y se prefiere vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en eso. No se puede continuar con el pecado, por pequeño que se le considere,
sin correr el riesgo de una pérdida infinita y eterna. Lo que no venzamos nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Adán y Eva se convencieron de que algo tan insignificante como el hecho de comer la fruta prohibida no podía tener consecuencias tan terribles como lo que Dios había anunciado. Pero ese pequeño acto era una transgresión de la santa e inmutable ley de Dios que separó de su creador a la primera pareja y abrió las compuertas a través de las cuales se precipitaron sobre nuestro mundo la muerte y las innumerables desgracias. Como consecuencia de la desobediencia del hombre y de la mujer, siglo tras siglo ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de aflicción y la creación entera gime bajo la carga del terrible dolor. El cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del ser humano contra Dios. El Calvario se destaca como un recordatorio del sacrificio asombroso que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. No consideremos, pues, el pecado como algo trivial. Toda transgresión, todo descuido de rechazo de la gracia de Cristo, obra indirectamente sobre nosotros, endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solo nos vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu de Dios. Muchos apaciguan su conciencia inquieta con la idea de que se puede cambiar su mala conducta cuando quieran, de que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y seguir sintiendo todavía las impresiones de ella. Piensan que después de menospreciar el espíritu de gracia y después de someterse a la influencia de Satanás, en un momento de extrema necesidad podrán cambiar su modo de proceder. Pero esto no se logra tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera ha amoldado de tal manera el carácter que pocos desean después recibir la imagen de Jesús. Un solo rasgo de malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso persistentemente albergado, neutraliza a veces todo el poder del Evangelio. Cada vez que uno cede al pecado, se fortalece la aversión del alma hacia Dios. El hombre y la mujer que manifiestan un descreído atrevimiento a una insensible indiferencia hacia la verdad, no están más que recogiendo la cosecha de su propia siembra. En toda la Escritura no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que estas palabras del sabio: al malvado lo atrapan sus malas obras. Cristo está listo para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Y si ésta, por la persistencia en la transgresión, se inclina por completo al mal, y no deseamos ser libres, ni queremos aceptar la gracia del Señor, ¿qué más se puede hacer? Al rechazar deliberadamente su amor, hemos labrado nuestra propia destrucción. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón humano con sus encontradas emociones de gozo y de tristeza, el extraviado y caprichoso corazón, morada de tanta impureza y engaño. El Señor conoce sus motivos, sus mismos intentos y designios. Acude a Él con tu alma manchada, así como está, como el salmista abre lo íntimo de tu corazón al ojo que todo lo ve, exclamando: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Muchos aceptan una religión intelectual, una forma de santidad sin que el corazón haya sido limpiado. Pero que tu oración sea: crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Dios te bendiga.